Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7 al verso 12. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, maravilloso. Hoy me escondo detrás de ti, Señor, y pedimos que seas tú, mi Señor, hablando y ministrando a cada vida, a cada corazón que está acá, y aún los que nos oyen a través de estos medios, Padre. Te alabo y bendigo tu nombre, y la gloria y la honra sea siempre para ti, mi Señor. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema: vasijas de barro somos. ¿Qué somos? Vasijas de barro somos. Eso es lo que somos nosotros. Cuando nosotros miramos la vida, el historial del apóstol Pablo, nos damos cuenta que Pablo tiene un currículo bastante preparado. Pablo es un hombre preparado. Yo creo que aquí no lo hay en esta tierra un hombre como lo fue el apóstol Pablo, preparado. Un hombre letreado que conocía las escrituras. Un hombre que, a pesar de los títulos que tenía seculares, hablemoslo así, era un hombre que le deja a uno muchas enseñanzas. Algo que aprendemos de Pablo es que, a pesar del currículo que él tenía, del conocimiento, de los títulos que él poseía, era un hombre extremadamente humilde. Un hombre con una humildad que él llega a entender que él no es nada delante de Dios. Pero también la palabra nos dice que, a pesar de lo que él era, del conocimiento que él tenía, él dice que todo lo tenía por basura para ganar ¿a quién? A su Señor. En otras palabras, Pablo dice que todo el conocimiento, que todo lo que él tenía, lo tenía por basura. ¿Para qué? Para servir a su Señor. Pablo entendió muy claro la importancia y el privilegio de servir al Señor en esta tierra. Y por eso Pablo dice: aun aunque la muerte esté respirando en nosotros, para vosotros, dice, es vida. Es vida para vosotros, dice. O sea, Pablo diciendo: aunque yo esté en persecución, aunque yo esté padeciendo, aunque esté a punto de morir, aunque esté a punto de ser azotado, aunque esté a punto de ser apedreado, dice, aunque la muerte me respire a diario, para vosotros es vida,
dice el Pablo. ¿Y qué Pablo nos está dando a entender? Para entender lo que Pablo nos dice en estos textos que nosotros leímos, vamos a leer capítulo 4, verso 1, por favor. Pero lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Dice, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto, dice, y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todo conciencia humana delante de Dios. Pablo está diciendo acá que él predica el evangelio conforme está escrito, con la pura verdad. Que Pablo no predica el evangelio como hoy en día se hace. En muchos predicadores se ve un evangelio con astucia, dice. Con astucia. ¿Qué es astucia? Es querer coger algo y meterlo con astucia, algo que no es, para que las personas crean. Pablo también dice, no dándoles ni predicando un evangelio adulterado. ¿Qué es un evangelio adulterado? Tomar algo que no dice la Biblia y meterlo o sacarlo del contexto y meterlo donde no es. Eso es predicar un evangelio adulterado. Entonces, ya entendiendo esto de lo del ministerio, Pablo dice en el verso 6, mira lo que dice el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo en el verso 6? Pablo está diciendo con respecto que fue Dios quien resplandeció en nuestros corazones, que fue Dios que resplandeció con su luz perfecta para que nosotros pudiéramos conocer y tener una relación con el Señor. Pablo lo que está diciendo es que el Señor o Dios trajo la luz del evangelio a nuestros corazones. ¿Pero para qué? Dice, en otras palabras, Pablo está hablando que es una bendición poder conocer y tener el privilegio de anunciar el evangelio a otras personas que no lo conocen. Cuando tú y yo anunciamos el evangelio del Señor, cuando predicamos las buenas nuevas, cuando evangelizamos, estamos trayendo a la persona a un arrepentimiento y a un conocimiento de la verdad de Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos el evangelio. Las personas no cambian porque tú les hablaste. Las personas no vienen a Cristo porque tú y yo les hablamos. Las personas vienen a Cristo porque el poder del evangelio, la luz del evangelio, la luz de Cristo ha sido resplandecida en el corazón de aquel pecador. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? El poder del evangelio lo que hace es convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Ningún ser humano por sí mismo va a reconocer su condición como se encuentra. Nunca el ser humano es capaz de reconocer y decir que sin Dios no es nada. Por lo contrario, decimos que Dios no lo necesitamos por lo que poseemos o por lo que tenemos. Pero déjame decirte, si Pablo, un hombre letreado con títulos, con tanto conocimiento, se presenta delante de Dios y él dice que no es nada sino una vasija de barro delante de Dios.
Mira la humildad tan grande de Pablo. Y eso es lo que Dios quiere hoy hablarnos. Mira lo que dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Pablo dice que tenemos este tesoro. ¿Cuál es este tesoro? ¿Cuál sería este tesoro? Este tesoro es la palabra, pero este tesoro es el ministerio que Dios nos dio. ¿Por qué el ministerio? Porque dice la Biblia que el ministerio que Dios nos dio, esa palabra ministerio significa servicio. Cuando nosotros entendemos el ministerio del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Servir. Ese fue el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Él no buscó ser reconocido. Él no buscó ser famoso. Él tuvo el ministerio del cual el Padre lo envió a cumplir con el ministerio. Y el ministerio que Pablo tenía que cumplir, el Señor Jesucristo, tenía que cumplir aquí en la tierra, era con la palabra de servicio. Y por eso él dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir a muchos. Él nos mostró la importancia de qué es el servicio, y el servicio es el ministerio que hoy en día todos tenemos. ¿Tú tienes el ministerio de qué? Del servicio. Dios no nos ha concedido a nosotros el privilegio, nos ha dado el privilegio, la oportunidad de poder servirle en la obra del Señor. Cuando yo le sirvo al Señor, cuando nosotros tomamos esa palabra de servicio y llevamos el evangelio a aquel que no le conoce, a aquel que no tiene a Cristo, a aquel que no ha resplandecido la luz, sino que las tinieblas lo tienen enceguecido, dice Pablo que nosotros hemos entendido el poder del ministerio, que es el servicio al Señor. En otras palabras, cuando usted le predica a alguien, ¿qué está haciendo? Está sirviendo en el ministerio del Señor. Está sirviendo para lo que Dios lo llamó a usted. Eso es lo que está sirviendo. Y míreme acá esto. Mira esto aquí y pon cuidado. Usted puede trabajar toda su vida por las cosas de este mundo, por lo que usted desee tener. Usted puede trabajar para casa. Usted puede trabajar para carro, empresa, fincas. Lo que usted quiera puede tener. Usted lo puede tener porque puede trabajar para eso. Pero déjeme decirle algo. Nada de lo que usted se ha esforzado, nada de lo que usted ha trabajado, nada de lo que usted ha luchado, nada de lo que usted ha conseguido y ha entregado toda su vida por conseguir y trabajar en cosas seculares, cosas terrenales, solo grábese esto. Ninguna cosa de lo que usted ha conseguido material lo llevará a su tumba. Nada de eso lo llevará a su tumba. Su casa, su carro, su fama, su empresa, todo quedará aquí. Nada se podrá llevar. Y usted se mató toda la vida trabajando para conseguir lo terrenal, lo cual usted no puede llevar a su tumba. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Pero hay algo muy maravilloso. Sin embargo, cuando usted lleva el evangelio, lleva el mensaje y le predica a una persona, a una familia, que el Señor Jesucristo es el Salvador, usted a esa persona que le predicó la va a ver por toda la eternidad en el cielo. Y eso es lo que usted lleva de aquí. Lo que usted predicó, el evangelio.
Si usted hizo volver, dice la Biblia en Santiago, cualquiera que haga volver a un pecador de su mal camino, de su error, dice, cubrirá multitud de pecados. Entonces lo que yo me llevo es aquella familia que le prediqué a aquel hombre, a aquella mujer. Eso es lo que yo voy a ver por toda la eternidad en el cielo. Aquella familia que un día le predicó a usted. Aquel hombre que un día entendió el servicio y el ministerio de Dios para el cual estaba aquí en esta tierra. Eso es lo que Pablo nos está dando a entender en el verso 6 y dice, ¿cuál tesoro? Es el tesoro, el poder de la palabra, donde cambia y transforma las vidas, cambia hogares, transforma corazones, donde el pecador se arrepiente, donde el que no puede perdonar, perdona, donde el que está herido puede amar al que le ofendió. Es a través del poder de la palabra. Ese es el poder del evangelio que Pablo dice. Pablo dice, no nos anunciamos a nosotros mismos, sino que nosotros anunciamos un evangelio que a pesar de que estemos respirando muerte todos los días, dice, para vosotros es vida, dice el evangelio. Y la palabra de Dios es vida, aquel que esté muerto. La Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa, iglesia? Vivirá. Vivirá. Entonces míreme acá esto. Vivimos nosotros tan ocupados de esta vida que descuidamos el gran tesoro que es servirle al Señor Jesucristo. Y hoy en día es triste y lamentable decirlo, que la iglesia no ha entendido para cuál fue lo que nos llamó el Señor al ministerio. ¿Para qué nos llamó, iglesia? Solamente para servirle, para llevar las buenas nuevas del Señor, para que el pecador se arrepienta y reconozca que sin Cristo no es nadie. Hermano, usted puede tener todo el dinero que tenga, pero es el más miserable y pobre si no tiene a Cristo. Eso lo dice el Señor, ¿sí o no? ¿Sí ha leído la palabra usted? Y en los tiempos, escúchame acá esto, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos aquellos, las personas hacían vasijas de barro y las vendían. ¿Para qué las vendían o para qué se usaba esas vasijas de barro en ese entonces? Hasta el día de hoy, ¿para qué se usaban? Para poner cosas comunes y corrientes, para guardar objetos. Para eso es lo que las usaban. Y mírame acá esto. ¿Y se usaban para qué? ¿Pero qué eran esas vasijas? Esas vasijas eran frágiles, vasijas prescindibles, vasijas baratas, eran vasijas reemplazables. ¿Por qué? Cada vez que a ellos se les rompía una vasija o se les quebraba una vasija, para ellos era lo más sencillo ir y comprar otra y reemplazarla. Por eso esas vasijas son reemplazables, son frágiles, son baratas y son prescindibles. Y eso es lo que nosotros debemos ser delante de Dios. ¿Cómo debemos ser nosotros? Entender que somos vasijas de barro. Entender que nosotros somos prescindibles. Que somos frágiles. Que somos comunes y corrientes. Que somos ordinarios y reemplazables. Eso es lo que nosotros somos. Y a veces se nos olvida eso
que nosotros somos tomados del polvo de la tierra. Somos barro. O sea, en pocas palabras, no somos nada si no tenemos al alfarero, que es nuestras vidas. Dale ese aplauso al Rey. Nada somos. Pablo nos está mostrando en lo que leímos que él no se consideraba como la gran cosa, sino que él entendió que era una persona ¿qué? Frágil, prescindible, ordinario, irreemplazable. Pablo entendió que él era barro, que era una vasija delante de Dios. Y él entendió que si el Señor no estuviera en él, todo lo que él vivió y lo que le permitió vivir Dios, por todo lo que lo pasó, su vida y su ministerio hubiesen acabado, porque lo único que hace en una vida, en una persona, levantar y restaurar, es el poder de Dios en el corazón de una persona. Eso es lo que Pablo dice. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Qué debemos de entender, iglesia? Que somos ¿qué? Vasijas de barro delante del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que somos polvo. Somos tomados del polvo y al polvo volveremos. La Biblia dice que somos hierba, que así como la hierba es en la mañana y en la tarde ya está seca, así somos nosotros. También dice la Biblia que nosotros somos nieblina delante del Señor. Y hubo un hombre en la Biblia, Job reconoció, dijo: yo soy polvo delante de tus ojos, dijo Job. Pregunto, ¿quién era Job? Un hombre muy rico, muy próspero. Pero Job dijo: yo soy polvo delante de ti, Señor, dijo. Y míreme hoy, ¿qué dice? Somos polvo. ¿Y qué pasa? Y hoy en día no nos creemos muchos las gran cosas. Muchos tienen estudio y se creen los supermanes. Muchos de pronto tienen dinero y se creen los mejores que todos. Muchos tienen posiciones y creen que son mejores que los demás. Pero déjame decirte una cosa: tú y yo somos polvo delante de Dios. No somos nada si Él no está en nosotros. Así tengas lo que tengas, posee lo que posee, lo material en tu vida, entiende, varón y mujer, que somos vasijas de barro delante de Dios. Y una vasija de barro delante de Dios, ¿qué es? Es frágil, irreprensible, dice, es ordinario y es reemplazable. O sea, somos reemplazables. Y a veces se nos olvida que por lo que poseemos creemos que no necesitamos de Dios. Ese es un error muy absurdo. Recuerda y llévate esto en la mente, que somos polvo y somos vasijas de barro en las manos del Señor Jesucristo. En otras palabras, el barro es barato y usted lo puede comprar. Vaya a la plaza y compre 2,000 de arcilla y ahí tiene usted el barro. Eso vale 2,000 pesos, una arcilla. Y nos creemos que lo tenemos todo. 2,000 pesos de arcilla, aquí está. Y le sobra. ¿Y qué hace con el resto usted? Lo bota, porque somos ¿qué? Vasijas de barro. Ejemplo, vamos a Jueces capítulo 7. Cuando Gedeón iba a pelear con los madianitas, no pierda ahí, no pierda Corintios, por favor.
Jueces capítulo 20, capítulo 7, verso 20. Pablo entiende estas palabras que están acá. Léalo desde el verso 19, parte B. Dice que los 300 iban ¿a dónde? A la batalla, a enfrentarse con los madianitas. ¿Te acuerdas que eran cuántos? Más de 30,000. Pero el Señor le dijo: no son muchos. Con 300 vasijas de barro, dijo, me es suficiente. Con 300 vasijas de barro frágiles, irreemplazables, dijo. Con 300 vasijas de barro ordinarias, dijo. Con 300 de vasijas de barro imprescindibles, dijo el Señor. Con esas, le dijo a Gedeón, yo tendré la victoria. Y cuando ellos iban allá, dice la Biblia que ellos llevaban unos cántaros, o sea, unas vasijas de barro. Y dentro de las vasijas de barro, ¿qué había? Dice que había una antorcha dentro de esas vasijas. Cuando los del pueblo de Israel iban donde los madianitas a la batalla, dice que llevaban esa antorcha dentro de la vasija del barro. ¿Para qué? Para que el enemigo no los descubriese. Cuando ellos fueron llegando cerca del enemigo, mira lo que le dice, vasijas de barro. Jueces 7, 19, parte B. Dice, y tocaron las trompetas. ¿Y qué, iglesia? Y quebraron los cántaros, o sea, las vasijas que llevaban en sus manos. Y los 13 escuadrones, mira, dice, y los 13 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Gedeón. ¿Y qué? Y se detuvieron y fueron cada uno. ¿Qué hicieron ellos? Cuando llegaron allá, dice que tomaron los cántaros, tomaron las vasijas, rompieron, sacaron las antorchas, las encendieron y pudieron ganar la batalla. ¿Qué significa esto? A veces muchos no son usados con el poder que Dios puede usarte, es porque están llenos de sí mismos. Están llenos de orgullo, llenos de arrogancia, llenos de vanidad, llenos de tanta cosa que no permiten y nunca van a reconocer que son barro delante de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí la palabra? Que para nosotros ser usados tenemos que ser rotos. Vasijas que rotas en las manos del Señor. Y eso es lo que somos nosotros. Esas vasijas que rotas. En pocas palabras, debemos ser humildes. Y eso es lo que debe prevalecer en un verdadero cristiano. La humildad. La humildad. No importa lo que tengas, no importa lo que sepas, no importa lo que posees, no importa los talentos, no importa la fama, no importa el estudio, el conocimiento. En ti debes entender que eres vasija de barro y como vasija de barro debes ser humilde delante de Dios y delante de los hombres. Es la humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste ¿a quién? A los soberbios. Ahora sí, volvamos a Corintios, por favor. Segunda carta de los Corintios. Es la humildad, pero busca Romanos, por favor. Romanos, vuélvete un poquito ahí atrás de Corintios. Capítulo 12, por favor.
Y esto es lo que Pablo entiende, y cada día él predica un evangelio, dice, no adulterado ni con astucia, sino un evangelio con el poder de Dios. Un evangelio que cambia, que transforma. Y cuando tú predicas un evangelio conforme a la palabra, créeme que tú vas a tener enemigos para toda tu vida. Se van a levantar enemigos. Y esos enemigos los tuvo Pablo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 3? Digo, pues dice, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí, o sea, que no sea orgulloso, arrogante, que no sea esto, sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo está diciendo con cordura, con humildad, que no haga más de lo que debe tener. O sea, si Dios lo usa a usted, dele gloria a Dios. Pero usted no puede ser más que los demás. Si usted tiene más conocimiento de la palabra más que los demás, sea humilde y no puede ser más que los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo, que él es una vasija ¿de qué? De barro. Ahora sí, en Corintios capítulo 7, ¿por qué Pablo dice eso? Verso 7 dice así, la parte B, pero léelo todo el versículo. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? En vasos de barro, dice. Para que la excelencia, esa palabra excelencia del poder de Dios. ¿Qué es esa palabra? Dice, para que la excelencia. ¿Qué significa esa palabra excelencia? Significa grandeza. Para que la gloria de Dios y el poder de Dios solo sea para Él, dice. Pablo está diciendo, porque la excelencia de Cristo, por la gloria de Cristo, por el poder de Dios, solo sea para Él y no para nosotros. Y hoy en día se ve mucho globo inflado dentro de lo secular y dentro de la vida cristiana. Eso está lleno. Y se nos olvida que somos ¿qué? Vasos rotos delante de Dios. Eso es lo que somos. Entonces, ¿qué significa esa palabra excelencia? Significa grandeza, para que la gloria de Dios, el poder de Dios sea manifestado y no la gloria de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Dale ese aplauso al Rey. Ahora sí entramos a lo bueno. Verso 8 al verso 11, mira lo que dice y lo vamos a leer detenidamente. Porque si estamos atribulados en todo, dice Pablo. Porque si estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, dice, pero no destruidos. Llevando, mira lo que Pablo dice con todo lo que está viviendo. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, dice. Porque nosotros que vivimos siempre estaremos entregados ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por causa del evangelio, por causa de Cristo.
Estamos entregados a muerte todos los días, dice Pablo, por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros, o sea, la persecución, problemas, y en vosotros, ¿qué? La vida. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Del verso 8 al verso 11, Pablo nos está hablando de atribulados, dice. Esa palabra dice, ¿estamos qué? Atribulados en todo, está diciendo Pablo. ¿Qué significa esa palabra atribulados? Significa estrujado. Significa oprimido, que estamos estrujados, que estamos oprimidos, que estamos ¿qué? Presionados. Eso significa atribulados, estrujados, oprimidos, presionados. ¿Qué tiene que ver todo esto? Con sufrir a causa de las circunstancias por las cuales vivimos, que es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estamos atribulados, dice. O sea, como diciendo, estamos apretados, estrujados, oprimidos, dice, solo por una causa, por Cristo. Solo por llevar el evangelio. Solo por haber dicho, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y solo por llevar el evangelio, las buenas nuevas del Señor, aquel que no la conoce, estamos siendo ¿qué? Estrujados, oprimidos, presionados. Estamos siendo por la causa de Cristo. Pregunto, ¿a quién le gusta estar siendo atribulados? ¿A quién le gusta? No a todos, ¿no? Pero Pablo escogió eso. Y cuando Pablo recibe el ministerio que Dios le dio, que era el del servicio, Pablo entendió que todo lo que vimos acá, estrujado, oprimido, presionado, por causa sufrir, Pablo dijo, con gozo yo lo recibo. Y todo mi conocimiento, toda mi fama, dijo, todo lo que sé, todo lo que poseo, dijo, lo tengo por basura para recibir a mi Señor. Pablo dijo eso. Usted no crea que eso nosotros como iglesia nos salvamos. Pablo. Y sigue diciendo, los apóstoles en aquella época y aún sus colaboradores sufrieron esto. Fueron estrujados, fueron oprimidos, fueron presionados por causa del evangelio. ¿Quiere verlo dónde está? Vaya ya a capítulo 11 en 2 Corintios, por favor. Y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente nosotros hemos tomado el ministerio del Señor Jesucristo. ¿A quién le gusta estar atribulado, presionado? ¿A quién le gusta eso? Que las deudas le respiren atrás. La muerte. ¿A quién le gusta eso? Amén, no dice nada. ¿A quién le gusta la bendición? Primero ame el ministerio del servicio para recibir bendición. ¿Sí ven? Amén, dice. Vamos, miramos lo que dice la palabra. 2 Corintios capítulo 11 verso 23, y lo vamos a leer detenidamente por lo que vivió Pablo y pasaron los apóstoles. Dice Pablo así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más en trabajos más abundantes, dice. ¿En qué? En abundantes trabajos, en azotes sin números, en cárceles más. O sea, ese hombre se conocía, ya los guardias lo conocían.
en las cárceles más, dice, mas en peligro de muerte muchas veces, dice Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotones, o sea, los azotes, menos 1, 39. ¿Cuántas veces azotaron a Pablo? 5 veces, dice. Mire por lo que pasó Pablo. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez he sido apedreado, dice. 3 veces he padecido náufrago, una noche y un día, estando como náufrago en alta mar. ¿Usted se imagina usted en una lancha perdido en el alta mar toda la noche, usted haya desesperado? Pablo vivió eso. Pero mire lo que dice Pablo. En caminos muchas veces de peligros, dice, de ríos. ¿Qué más? Peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, aún los de la misma ciudad lo buscaban para matarlo. Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Recuerde que aún hasta una serpiente lo mordió a él. Peligros en el mar, dice. Peligro entre los falsos hermanos, aún entre los mismos se levantaban entre ellos. En trabajo y fatiga, dice. Y muchos que desvelos, en hambre y sed, dice. Y en muchos que ayunos, como nos gusta a nosotros, ¿sí o no? Nos fascinan los ayunos. En frío y en desnudez, dice. Y además de otras cosas que medio me acuerdo, como diciendo ahí, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe Pablo por qué vivió todo eso? Solo por servir al Señor, y él le preocupaba es el perdido que no conocía el evangelio. Ese era Pablo. Mira el currículo de Pablo que tiene ahí. Tremenda hoja de vida. Persecuciones, de todo se levantó. Pero Pablo dice que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Pablo se levantaba y entraba a la ciudad y seguía predicando las buenas nuevas de salvación. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted o cómo cree que se sentiría un ser humano al estar viviendo todo lo que Pablo pasó? ¿Cómo nos sentiríamos? Diríamos, no, yo que voy a volver más por allá. Y muchos lo han dicho. Yo que voy a volver por allá. Mejor estaba en el mundo y vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no aceptan el ministerio del servicio al Señor Jesucristo. Y aceptar el ministerio de servicio es aceptar renuncia en mí mismo a todo lo que me impide agradar a Dios. ¿Sabe qué hacía Pablo? Pablo aún llegaba a los festivos, dijo, ¿qué festivos ni qué nada? Para mí el servicio, dijo, allá está una persona que está muriendo y si se muere sin Cristo se va para el infierno, dijo. Pablo decía, yo voy a llevar el evangelio. Yo no me pregunto, o yo me pregunto, perdón, yo me pregunto cuántas veces Pablo se dio descanso en el ministerio. ¿Sabe cuál era el descanso de Pablo? Las cárceles. Esos eran los descansos de él. Y dice la Biblia que allá en la cárcel, aún metido en un cepo, en un hueco, amarrado los pies con cadenas y grillos, dice que las mejores cartas las escribió en la cárcel. En la cárcel. Y hoy en día nos predican un evangelio adulterado, el cual no está en la Biblia.
Y dicen, usted busca a Cristo, se le acaba el problema. Usted busca a Cristo y ya deja de ser pobre. Usted busca a Cristo, está enfermo y Dios lo sana ya. Claro que puede hacerlo el Señor. Sí lo puede hacer. Él puede bendecirte, Él puede restaurarte, Él puede sanarte, Él puede liberarte. Pero no es cuando tú y yo queremos. Es en la perfecta y soberanía y la voluntad de Dios. Si ve el evangelio como es. Y hoy no, hoy mucha gente busca a Cristo es por un milagro, busca a Cristo por casa, busca a Cristo por carro, busca a Cristo por bendición, pero no quieren aceptar el servicio al Señor. Pablo llevaba en la frente, me imagino que decía, ¿dónde hay una cárcel aquí en este pueblo? Pablo lo primero que llegaba y preguntaba, no era como decimos, ¿y aquí dónde será el mejor hotel? ¿Aquí dónde será la mejor comida? No, Pablo y decía, hágame un favor, ¿dónde queda la mejor cárcel aquí? Pablo preguntaba, era eso. Porque él dice que la muerte estaba atrás de él, respirándole a diario, para que vosotros, dice, vivas, tengas la vida de Cristo, dice. Qué tremendo, ¿no? Esto a veces lo deja a uno sin palabras. Lo deja uno sin palabras. Y muchas veces nosotros como humanos pasamos una pequeña circunstancia y dificultad y pegamos el grito al cielo. Nos quejamos por donde quiera. Dejamos de orar. Dejamos de congregarnos. Dejamos de adorar al Señor por media pequeña tribulación. Cuando Pablo dice, ¿dónde quedan las cárceles? Porque para allá yo voy. Mire el verso 8 ahí mismo. Ya vimos que dijo perseguidos, ¿sí o no? Dice de Corintios, por favor, 4. Porque estamos atribulados en todo, dijo, mas no angustiados. Mire lo que dice, en apuros, mas no desesperados. Esa palabra apuros son situaciones en que a veces Pablo o nosotros como cristianos, como humanos, a veces nos encontramos en apuros que a veces no encontramos salida para el problema. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, en apuros. ¿No se ha dado cuenta? ¿No ha pasado por ello usted? ¿No ha vivido esos apuros? Que a veces no encuentra salida a su problema, solución a la situación, no encuentra por dónde coger. Dijo Pablo, en apuros, mas no desesperados. Como diciendo Pablo, sé que de todo esto Dios me librará. Pablo tenía una fe y una confianza en Dios, que él sabía que a pesar de persecución, a pesar de desierto, dijo, yo sé que Dios me librará de todo esto. Pero ¿qué hacía Pablo en medio de la angustia y de los apuros? ¿Qué hacía, iglesia? ¿Qué hacía? Orar y predicar, ¿qué? El evangelio. Llevaba siempre a Cristo. Hay un texto que dice en Lucas, dice, de hoy en adelante nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, dijo Pablo. Él decía, llevo las marcas, o sea, llevo un aviso. Y mira lo irónico que es, antes de ser Pablo era Saulo. ¿Y él qué hacía? Perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo, perseguía a todos los evangélicos. ¿Para qué? Para llevarlos a las cárceles. Mire cómo hacía. Y Dios dijo, tranquilo, hijo, yo veo que te gustan mucho las cárceles. Dijo, tranquilo, que para allá te voy a enviar unos días. Y Pablo perseguía. Después ya no se llama Saulo, sino Pablo. Pero Pablo tuvo un encuentro y fue botado del caballo. ¿Qué significa ese caballo? ¿Qué representa? Ese caballo representa altivez. Ese caballo representa orgullo, imponencia. Y créame que nosotros, Dios nos tendrá
que romper como esas vasijas y botarnos de ese caballo del orgullo, para que aprendamos a entender que lo que somos nosotros delante de Él solo somos ¿qué? Vasijas de barro. Vasijas de barro. Somos vasijas baratas. Somos vasijas irreemplazables. Y hay gente que se cree irreemplazable dentro de los ministerios. Eso es lo que somos nosotros. Unas simples ¿qué? Vasijas. Hechos 17, por favor. Vuelva hacia allá atrás si es tan amable. Si está entendiendo. Hechos 17, verso 13, por favor. Mira lo que dice ahí. Sigue hablando el apóstol Pablo. Mire lo que le pasaba a él. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también, capítulo 17, verso 13. ¿Sí estamos ahí? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, o sea que era predicado el evangelio de Dios por Pablo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué cree? Fueron allá y también alborotaron a la multitud. Mírame acá, Pablo va a Berea y predica el evangelio, Pablo como misionero, pero también se levantaron otros misioneros como perseguidores en contra del evangelio. Pregunto, ¿quién ha vivido eso? ¿No ha vivido usted eso? ¿Que usted es el primer evangélico cristiano lambeladrillos en su casa? Y se levantan los misioneros perseguidores. Hola, aleluya, lambeladrillos, le dicen. Eso usted desde que se metió a ese cuento más tonto se ha vuelto y peor le ha ido. ¿Sí o no? Se levantaron misioneros perseguidores. Eso se ve hoy en día, claro. Y cuánto más cuando se predica un evangelio puro conforme la palabra, seguiremos siendo perseguidos, vituperados, juzgados, señalados, aún seguiremos siendo acusados por la causa de la verdad del evangelio. Eso es lo que eso es. Eso me pasó a mí cuando conocí el evangelio. Todos me rechazaron en mi casa. Todos. Pero se les olvidó algo, que somos vasija de barro, y esas vasijas de barro baratas, reemplazables, comunes y corrientes, dijo el Señor: yo puedo hacer una vasija de honra para mi gloria en Él. Y eso es lo que está haciendo Dios de ti. Si mira lo que hace ahí. Juan, capítulo, vaya al libro de Juan, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Mire lo lindo. Entonces ahora ya va entendiendo que todo lo que usted está viviendo hoy en día y por lo que está pasando es porque usted está entendiendo que es una vasija de barro. Juan capítulo 15, verso 18 al 21. Si el mundo os aborrece, dice, sabe que a mí me aborreció antes que a vosotros, como diciéndoles: no se preocupen, hijos, yo viví también eso. Aquí está hablando Cristo. Si fuerais del mundo, el mundo lo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os lo elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Aborrece, dice. Y mire lo que dice ahí el verso 20. Acordaos de la palabra que yo los he dicho. El siervo no es mayor que su señor. O sea, como diciendo, si yo viví esto, siendo el rey, siendo el señor, fui vituperado, perseguido, hijos, ¿qué les espera a ustedes? Lo mismo. Eso Jesús no mintió, como hoy nos mienten. Jesús no dijo: venga, acérquese y mañana tiene un Mercedes-Benz.
Jesús no dijo: no tiene finca, acérquese a mí, yo mañana le doy finca. Jesús no dijo: mire, usted tiene esto, yo mañana le doy esto. Jesús dijo: acuérdense, si yo lo padecí, yo lo viví, ustedes no son la excepción, dijo, también lo vivirán. Y sigue diciendo: os perseguirán si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Verso 21, mas todo esto os harán por causa de ¿quién? De mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Persecución. ¿Cuántos han perdido la familia? ¿Cuántos muchas veces hogares, familias, esposa, esposo, le ha tocado en algún momento tomar una gran decisión y una gran determinación? Porque muchas veces le ha dicho el esposo o la esposa, estoy hablando de los dos. Si el esposo no es cristiano, le dice: ay, no, yo no voy por allá. Elija, su Dios o yo. A ver, escoja, a ver si su Dios le da de comer. Y en pocas palabras dicen: a ver si Dios le da de tragar. Escoja, le dicen. Yo viví eso. Yo le dije a mi esposa: ¿es su Dios o yo? ¿Y sabes qué dijo la sierva del Señor? Dijo: yo lo amo a usted y lo amo muchísimo, pero usted ha lastimado mi corazón muchas veces, dijo. Yo prefiero elegir al que nunca me ha lastimado y me lastimará en toda la vida. Yo me quedo con Cristo, dijo. Y yo me acordé, dije: y el Señor no dijo: ¿y ese cuerpecito es suyo? ¿Y sabes qué hizo? Yo era tan arrogante y tan imponente que me creía la Coca-Cola del desierto. ¿Y sabes qué era tanto que yo tenía? Yo no sé por qué el Señor me pone a contar esto. Nunca me gusta hablar de mí en una predicación, pero no sé. Era tanto lo que yo tenía, que tenía 2 pantalones, 2 camisas, 2 pares de medias rotas y una gran maleta, era una bolsa de basura grande. Vivíamos en un segundo piso, que Dios no me deja mentir, y aquí hay personas que sí saben que fue así. Cuando yo iba bajando por las escaleras como el chavo, con mi bolsa, y me iba de la vecindad, y regresando a ver a mi esposa lentamente, como diciendo: ¿a qué horas? Me dice: mi amor, no te vayas, te amo, no te vayas, tú eres todo para mí. Y ella parada y yo despacio, despacio, y nada que sonaba la campana. Y me dijo: amor, si pasas de esa puerta, si es la voluntad de Dios que pases de esa puerta, dijo, si vuelves, volverás transformado y cambiado y le servirás al Señor. Con mi sun y mi tumbado, dijo, despacio, esperando a ver si se le movía el corazón. No. Cuando yo fui a abrir, dije: me voy entonces, ¿cuál es la vaina? Me voy. Cuando yo voy a jalar la puerta para salir hacia la calle, cuando doy el paso de poner afuera, le dije: ¿sabe qué? Me voy a volver a darle otra oportunidad a usted. Me volví a darle otra oportunidad y ya llevamos 34 años. ¿A dónde voy con esto? Cuando tú entiendes el proceso y el llamamiento de Dios, cuando tú entiendes que tú le sirves a Cristo, déjame decirte, Él nunca te dejará sola, nunca te dejará solo. Él estará contigo en medio de tus problemas, en medio de la ansiedad, en medio de la adversidad. Él te dará la victoria. Él te dará la victoria.
Porque el evangelio es poder de Dios. Cambia, transforma, renueva. Donde está perdido, Dios puede restaurar. Donde hay muerte, Dios da vida. Donde hay lo invisible, Dios lo vuelve visible. Porque es un Dios, un poderoso que cambia, que limpia, que transforma. Al pecador Dios lo limpia. ¿Cuándo? Cuando tú eres, que entiendes que eres por causa de Cristo vituperado. Así es que si estás pasando pruebas, dificultades, dile: Señor, llega y ve al evangelio. No preguntes qué se come acá. Pregunta dónde queda aquel pecador que no conoce a Cristo. Ese es el poder del evangelio. Ya eso es que Dios nos ha llamado. Dice el verso 9 de Corintios, por favor. Vamos. Perseguidos, dice, mas no desamparados. ¿Qué está diciendo? En pruebas, perseguidos, dice, mas no desamparados, dice. Pablo está siendo específico. ¿Qué dice el verso 9? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, dice. ¿Qué quiere decir derribados? Cuando alguien, a usted o una persona, le da un golpe bien fuerte. O hay otros que dicen, en otro país le metí un coñazo, dice, que lo sembré en el piso, dice. Y entonces cuando usted está ya golpeado, derribado allá en el piso, dice Pablo, mas no desesperados, no destruidos. Lo que Pablo está diciendo, aunque esté congojado, aunque esté con problemas, aunque esté derribado, aunque no tenga ganas de hacer nada, dice: no me quedaré aquí porque Dios me dará la victoria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué más dice el verso 10? Llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Míreme, aquí hay algo que a nosotros se nos olvida. Vaya a Mateo, por favor, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y mire bien lo impresionante esto. Mateo capítulo 7, Mateo 7, verso 13 y 14. ¿Ya lo tiene ahí? Mateo, estoy en Marcos, qué pena. Mateo, es Mateo. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está diciendo Jesús aquí en este texto? Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha. ¿Sabe qué significa la puerta estrecha? Tiene que ver con tribulación. Esa es la palabra, tribulación. O sea, si usted se mete por el camino estrecho, se metió en el camino de la tribulación, se metió en el camino de la persecución, se metió en el camino de los problemas, en el camino de la angustia. Esa puerta estrecha, nos da cuenta cuando mucha gente va a entrar allá, entran por la puerta estrecha. ¿Qué hacen? Se apresionan, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros escogimos cuando seguimos a Cristo. Entrar por esa puerta estrecha, entrar por ese camino de tribulación, de persecución. Entrar por ese problema. Ahí es cuando Dios se glorifica. Hebreos capítulo 10, por favor. ¿Qué dice Hebreos? Ya terminamos. Verso 10. Capítulo 10, por favor. Verso 32 al 34. Mira lo que dice acá la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, dice, después de haber sido iluminados,
sostuviste gran combate de padecimiento, dice. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho de espectáculo. Y por otra, dice, llegaste a ser como compañero de los que estaban en una situación semejante. Verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, dice, sabiendo que no teníais en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos, dice. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Le está hablando a la iglesia, a nosotros. Usted se imagina si usted tiene todo, y a usted lo despojan de todo, le quitan todo. Le pregunto, ¿seguiría amando al Señor y sirviéndole al Señor con amor? Si nos quitan todo, todo. Yo no sé que el Señor tenga que quitarte para que entiendas que tienes que meterte en el ministerio de Dios. Amén. Y terminamos aquí el verso 12 de Corintios, por favor. Mira el verso 12. Mira lo que dice ahí en Corintios capítulo 4, verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros, dijo Pablo. O sea, Pablo decía, todos los días la muerte me respira en la nuca. Y en vosotros la vida, dice. ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? ¿A qué se refiere? Que la muerte actúa en nosotros, y entre más ellos predicaban el evangelio, más expuestos estaban a la muerte. Pero ¿qué hacían ellos? Dicen, mientras más nosotros nos exponemos a la muerte, nos persiguen por causa del evangelio. Dice, para vosotros que oís el evangelio, aquel que es predicado el evangelio, dice, para nosotros es muerte por predicar el evangelio, pero para vosotros es vida el recibir el evangelio, dice Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora le pregunto, cuando usted le predica a una persona, le van a perseguir, lo van a vituperar, pero mientras usted está persiguiendo, sufriendo persecuciones, tormentas, dificultades, dice, para otros el evangelio es luz y es vida porque llega a los pies de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entender el evangelio. La vasija de barro no es linda por fuera porque lo hace es por lo que está dentro, que es el poder de Dios. ¿Y qué es lo que te hace a ti fuerte? Mire, ahí vemos vasijas rotas. Mira lo que llega ahí cuando está llenándose. Lo que tú puedes dar es cuando tú tienes una comunión con Dios, y la presencia de Dios es la que te llena y te lleva a entender que así como tú necesitas de Cristo, otros necesitan de Cristo, pero no hay quien les predique el evangelio. No hay quien. Pablo dijo, mientras muchos hermanos dentro de las iglesias contienden, disputan, tienen disensiones, dice, miles y miles se van a una eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo llevar el evangelio a aquel que no lo conoce. Y la tarea nuestra es esa, es llevar el evangelio, la luz de Cristo, a aquel que vive en las tinieblas y en la oscuridad. Mira esto. ¿Cuántos conocen un piano? Todos conocemos un piano, ¿sí o no? ¿Qué sale de ese piano? Grandes melodías, grandes acordes. Salen acordes y salen grandes melodías. De ahí es donde se saca muchísima adoración y alabanza a los que se vemos. El piano puede ser muy lindo, muy costoso, puede costar millones.
Pero si no hay quien lo toque, jamás ese piano podrá expresar lo que lleva dentro en sus melodías. Jamás un piano, usted no ha visto un piano solo tocándose. Tiene que haber una persona quien lo toque. Esas vasijas son piano. Para yo poder ser lleno de la presencia de Dios, yo tengo que permitirle al Señor que rompa lo que me impida conocerle al Dios. Que rompa el orgullo, la altivez, el pecado, la fornicación, el adulterio. Es que rompa lo que me impide conocer. Entonces, cuando yo reconozco que soy barro y soy vasija de barro y no soy nada delante de Él, entonces yo voy y reconozco, y el Señor me rompe, y a la vez que me rompe me hace y empieza a llenarme, déjala ahí, para yo poder dar a otros del poder de Dios, del Evangelio. Si nosotros no somos llenos del poder, no somos llenos del Evangelio, de la presencia de Dios, ¿cómo vamos a dar a otros? Cuando tenemos que ser llenos primero del poder de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.